aplicado este procedimiento. ¿Okay? Pendiente solamente del mismo, porque como la computadora está por este lado, ahí, porfa, les voy a pedir que hagan. Hay diferentes tipos de nómina. Por ejemplo, está la nómina salarial, que es simplemente la nómina que se realiza en un tiempo de mensual, con sueldo y salario, solamente con lo que percibe el trabajador. Hay nóminas horarias, que por ejemplo hay personas o hay empresas que pagan por hora. Hay nóminas comisionales, que es las nóminas que se hacen a los trabajadores que ganan por comisión. Les pregunto, la nómina de la institución, ¿en cuál horaria? El profesor o todo el personal que labora en una institución trabaja por horas. Por eso siempre firma la carpeta. Claro, por eso es que siempre tenemos que firmar carpetas, porque es, digamos, es un registro. Fíjense lo que ustedes, eso es muy importante lo que dijeron, firmar carpetas. Todo eso lo revisan al momento de realizar una nómina. Entonces no es simplemente realizar la nómina por hacerla. Entonces hay cada registro. Para el cálculo de la nómina tenemos que tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, las horas trabajadas, y cuáles son las horas efectivas que hizo el trabajador, las horas que realmente laboró. Porque yo puedo venir a la institución, yo vine al liceo, pero yo no me metí en ningún salón. Entonces no tengo ninguna hora efectiva. Entonces, ¿qué me permite a mí tener horas efectivas? La firma de la carpeta, incluso sus cuadernos de que se está impartiendo la clase que se debe impartir. Esas son las horas efectivas. También está dentro del cálculo de la nómina, obviamente, los salarios y beneficios. Los salarios dependen de cada empresa y depende de la jerarquía del cargo. No es lo mismo que va a ganar el gerente que un obrero. Entonces, las nóminas son totalmente, digamos, heterogéneas cuando se pasa dentro de la empresa, porque ahí están todos el personal, obrero, el gerente, incluso hay muchas nóminas, hay muchas empresas que incluyen los socios. Cosa que no debería, pero a veces incluyen socios para el pago de nómina. Los beneficios, igualmente dentro de la nómina se debe considerar todos los beneficios que recibe el trabajador. ¿Okay? Ya vamos a ver cuáles son esos beneficios que recibe el trabajador que puede estar inmerso en la nómina. Hay impuestos y deducciones. Obviamente la nómina debe reflejar todo aquello que el trabajador pida prestado a la empresa o que se le deduzca de ley. Hay deducciones obligatorias que el trabajador debe cumplir. Siempre hay un descuento en las nóminas. Siempre. Para eso vamos a ver primero los deventos o asignaciones. ¿Qué se le viene ese nombre cuando le dicen asignaciones? Sin leer. Asignaciones. No. A nivel de nómina. Asignaciones. Los pagos. Las asignaciones son todos aquellos, digamos, contribuciones o retribuciones que se le da la empresa al personal. Todo lo que tiene que ver con sus pagos. Es decir, el sueldo. Eso es parte de una asignación. Horas extras. Las horas extras son parte de asignaciones del trabajador. Salario en especie. Sí lo hay. ¿Okay? Cuando hablan salario en especie, se habla de contribuciones que no influyen dentro del sueldo base. Por ejemplo, guarderías. Yo te pago a ti guardería, te pago útiles escolares, esos son lo que llaman salarios en especie. O sea que tú tienes una retribución, pero de un servicio directamente, no recibes como el dinero como tal. Entonces, todas esas asignaciones deben ser reflejo en las nóminas. Todo eso.
Fíjense, por ejemplo, entre las asignaciones tenemos el sueldo base. Ese sueldo base, obviamente, es la cantidad que se fija en el contrato. Ustedes van a una entrevista y a ustedes le dicen, mire, nosotros lo queremos contratar a usted para gerente. Su sueldo es mensual de $1,000. Ok, perfecto. Ese es su sueldo base. Ya después, nosotros tenemos también comisiones, tiene bono de la cesta ticket, y tiene transporte, y tiene le empiezan a dar otras comisiones. Y usted dice, en total su sueldo integral, o sea, sueldo total mensual, es de $1,500. Pero su sueldo base es de $1,000. ¿Ok? Eso es lo que usted va a ganar. $1,000. Hay complementos salariales, ¿ok? Esos complementos salariales son los que se llaman las primas de antigüedad. Hay compañías, por ejemplo, que todo depende de la política. Eso incluso solamente está tipificado en la ley, que las empresas pueden tomar cualquier porcentaje como antigüedad. Por lo general, lo que hay en el mundo empresarial es que comienzan a darle bonos de antigüedad a partir de los 5 años. A partir de 5 años que comienzan a darle bonos de antigüedad a las personas por esas asignaciones. ¿Okay? También hay unas horas extraordinarias que según la ley la llama horas extraordinarias, que son las horas que obviamente el trabajador incurre después de su jornada laboral. Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de horas que se debe manejar semanalmente un trabajador? Semanal. Semanal. 8 por 36. No. 40. 40. Miren, está raspado. 40. Según la ley es 40 horas semanales. Es decir, 8 horas diarias. Máximo. Entonces, lo que tú puedes trabajar 40 horas semanales, 8 horas diarias. Miren, una cosa que surge mucho como duda es los vigilantes. A veces dicen, pero es que los vigilantes trabajan 12 horas, siempre le tienen que pagar horas extras. Eso es un tema en las empresas de mucho explicarle a ese personal. ¿Por qué? Porque ahí en la ley está tipificado que hay cargos especiales. Por ejemplo, cargos especiales son aquellos que ameritan una jornada laboral más larga. Dentro de esa jornada laboral más larga están los médicos, pueden trabajar más de 8 horas diarias. Los vigilantes pueden trabajar más de 8 horas diarias. Y no incurren en horas extras. ¿Ok? Sin embargo, para esas personas se les dice, bueno, ustedes pueden trabajar 10 horas, entre 10 o 12 horas, dependiendo de la empresa. A partir de allí, puedes cobrar horas extras, se te consideran horas extras, pero son cargos especiales. Ustedes tienen que estar fijos en eso. Ustedes tienen que estar conscientes en eso. Le voy a pagar un vigilante y trabajó 10 horas. ¿Tienes 2 horas extras? ¿Tienes 2 horas extras? No, verifiquen la jornada. En un cargo de carácter especial no se le amerita horas extra. Ahora, si tiene 15 horas, trabajó 15 horas, oye, si tiene unas extra, porque el límite de ellos es hasta 10 horas. Entonces tiene que estar bien pendiente de lo que dice la ley. Hacer nómina no es nada más que, vamos a hacer la nómina. Miren las horas extras. ¿Ok? Las horas extras, según el artículo 118, serán pagadas con esto tienen que saberlo ustedes, con un 50% de recargo. O sea, usted trabaja una hora extra y le deben de pagar el 50% de ese día. Por eso, ¿Okay? cuando trabajas horas extras, te pagan, o sea, las horas extras son más caras que las horas normales. Sí. Las horas normales, exactamente. Igual, eso, y pasa igual cuando estás trabajando días feriados. Si tú trabajas días feriados, te tienen que dar esa jornada laboral doble. Tu jornada laboral va a valer doble.
¿Cómo? Perdón. Tranquila, Yo Juan. he escuchado, por lo menos en mi caso, que mi hermano es ingeniero y él dice que las horas extras de noche son más caras de Sí. lo que deberían. Que lo debería. Las horas extras nocturnas deberían tener un incremento de un 30% más, es decir, un 80%. Es el valor de las horas extras nocturnas. Pero fíjense que esto quisiera que lo anotaran para cuando vayamos a elaborar las nóminas. Pasos para calcular las horas extras. ¿Cómo calculamos nosotros las horas extras? Fíjense, ojo, esto lo dice la ley, está tipificado, cómo se debe hacer. O sea, no es que, no, eso lo dice la ley, cómo yo voy a calcular mis horas extras. Y las horas extras se debe tomar el salario bruto mensual, es decir, el salario que a ustedes, por el cual los contratamos. Allí ustedes no tienen que sumarle la cetatica, ahí no tienen que sumarle, no, es el sueldo base. ¿Ok? Lo van a dividir por la cantidad de días laborables del mes para poder obtener entonces las horas por las que ustedes van a programar esas horas extras. Luego, ustedes le van a aplicar ese incremento del 50 o 100%. El 50% para las horas diurnas, cuando las horas extras se cumplen de manera diurna, que es hasta las 7 de la noche. Y hay una banda allí que la empresa puede tomar entre el 80 o el 100% de las horas extras si son nocturnas, que es a partir de las 8 de la noche hasta las 7 de la mañana. En ese lapso se consideran horas nocturnas extras. Y luego, fíjense, se va a multiplicar ese valor que tienen ustedes allí por 1.50. Ese 1.50 es para sumarle, obviamente, a ese valor base, a ese sueldo base, el 50% de incremento de esa jornada laboral. Y en su caso, cuando sea 50%, o multiplicarlo por 2 para sumarle el 100%. ¿Ok? Tomen esa nota allí, porque ahorita vamos a hacer un ejemplo allí. Ahora en esa primera línea de cálculo, vamos a sacar el sueldo por hora. ¿Ok? Javi, ¿tú ganas 5 bolívares por hora? No. $1 por hora. No. 0.23. Ahora, fíjense, vamos a suponer que la persona cumplió una hora extra. ¿Cómo se saca? Bueno, simplemente se multiplica el salario por hora, como dice la ley, por 1.5, que es el incremento del 50%, por la cantidad de horas extra trabajadas. Simplemente eso. Si quieren lo escriben tal cual está arriba. Salario por hora por 1.50 por las horas extras trabajadas. Bolívar. Me cumpliste 6, te estoy dando 45. $1.93. Más, porque si yo te digo 5 por 6 son 30, debería pagarte 30 bolívares, pero te estoy pagando 45. O sea, es una retribución que le está dando la empresa más de lo que debería cumplir por horas extras. Por lo menos en dólares. Bueno, no. ¿Copiaron esto? Ok. ¿Seguro? ¿Están entendiendo? No es nada difícil. Lo que hay es que saber conocerlo, pues. Tú lo mandas por el plan. Fíjense, esas son las horas extras, son parte de las asignaciones. O sea, lo que el trabajador puede gozar. Pero hay algo que a muchos no nos gusta, que cuando nos retienen, que cuando nos quitan parte del sueldo, que son las deducciones o retenciones. Fíjense, hay deducciones de impuestos. Nosotros los trabajadores, o todos los venezolanos, pagamos impuestos, que a algunos nos corresponde, a otros no, pero tenemos que declarar. Después les voy a enseñar cómo declarar por la página del señal los impuestos. Todos tenemos que declarar. Entonces, las empresas retienen un porcentaje al final
del año, que es lo que llaman ARI y esa cosa. Hay un seguro social. Todos debemos contribuir al seguro social. Sí. Todos, porque en algún momento lo podemos necesitar, entre comillas. Ya después hablamos de eso poco a poco. Porque eso es nada. Sí, hay beneficios que nos dicen o nos hacen deducciones por esos beneficios. Por ejemplo, aquí, que yo pedí un adelanto de nómina. Ahí se hace una deducción para la nómina siguiente, que tiene que aparecer reflejada. Descuento por préstamos de tal fecha. Es que necesité para el pago de alquiler y pedí prestado. Todas esas deducciones te van quedando de la empresa, o por lo menos uniforme. El uniforme en una empresa, un porcentaje lo cubre el trabajador, otro porcentaje lo cubre la empresa. Entonces, deducciones por uniforme. Todo lo que tenga que ver con deducciones va reflejado en la nómina. Miren, esto es una cosa delicada, que quiero que lo copien y lo tengan, porque al momento de calcular la nómina, muchos ruedan aquí, ¿ok? Porque por los malos cálculos a veces que hacen. Miren, el seguro social obligatorio, estas son sus iniciales, SSO. Su nombre lo dice, es obligatorio. Todo el personal debe pagarlo. ¿Cuánto? ¿Cuánto es el descuento que se hace? Por ley, dice que es el 4% al salario básico, según el artículo 67 y 109 del reglamento. 4% de lo que tú ganas te lo van a retener. ¿Cómo se hace el cálculo? Miren, aquí tienen un ejemplo. Vamos a bajar un poquito aquí. ¿Qué? Esto es una deducción. Esto es una deducción que ¿para qué es el seguro social obligatorio? Ustedes han escuchado eso. El seguro social te permite a ti como empleado. Mira, las empresas según la ley, te pueden dar un permiso máximo de 3 días por enfermedad, siempre y cuando esté avalado por el médico. Tú puedes gozar de esos 3 días por ley, y la empresa te los paga como que tú hubieses asistido a trabajar. La empresa te lo paga. Más de 3 días viene el seguro social y tú convalidas ese reposo, y el seguro social es quien te paga a ti los demás días de reposo que tú tengas por alguna enfermedad. Para eso es que tú pagas seguro social, para que te respondan en un caso de emergencia de salud. ¿Cómo se hace el descuento del seguro social? Fíjense, es un procedimiento no tan largo, pero sí delicado. Tienen el sueldo básico. Ese sueldo básico lo van a multiplicar por 12 meses. Y el resultado que les dé lo van a dividir entre las 52 semanas. ¿Para qué? Primero lo llevan a año y después lo sacan semanal. Es decir, hacen un estimado de cuánto tú ganas semanal. Porque el seguro social obligatorio lo miden así, por cotizaciones semanales que haga el trabajador. El resultado se multiplica por el 4% de la retención que dice la ley, y luego se multiplica por la cantidad de lunes que tenga el mes, que puede variar. Puede ser que tenga 4 o 5 lunes. ¿Ok? Fíjense ahí. Por ejemplo, un sueldo básico de 2.000 bolívares. Simplemente lo que hacen es dividen 2.000 por 12 entre 52. Y eso les da 461,53. Ese resultado lo multiplican por el 4%, que en este caso sería 18,46. Y eso, 18 bolívares.
No, 18 horas, no, 18 bolívares. Después eso lo multiplican por la cantidad de lunes, que en este caso lo multiplicaron por 4. No dice qué mes, pero es 4 lunes que tiene el mes. ¿Qué quiere decir? Cuando tú obtienes ese resultado, que es 73,84, ese es el descuento que le vas a realizar al trabajador. O sea, 73,84 bolívares se le va a retener al trabajador. Es lo que yo voy a aportar mensualmente al seguro social. 2 kilos de harina. Y la empresa paga más. Porque yo como empleado pago el 4%, pero la empresa paga el 8% por mí, por cada empleado. ¿Anotaron esa fórmula allí? Fíjense, este es el que, bueno, no sé, hasta el momento yo no he escuchado a alguien que lo utilice. Ahorita le puse entre paréntesis paro forzoso. Antes eso se llamaba así, paro forzoso. Ahorita se llama el régimen prestacional del empleo. ¿Qué es? Cuando un trabajador es despedido por cualquier razón, cualquier circunstancia, él puede solicitar ante el Instituto Venezolano del Seguro Social su régimen prestacional. Durante los primeros 5 meses, si tú no estás trabajando, a ti te corresponde un 60% de las cotizaciones o del salario que esté en ese momento, para que tú más o menos pues te bandees, como dice uno. Pero yo no he visto a ningún desempleado que solicite esto. Hasta el momento yo no he escuchado a alguien que lo solicite. O que se lo dé. Pero está esa opción. Queda sin empleo, pues los primeros 5 días del mes de esa pérdida te dan eso sí, te dan esa bonificación, te dan ese sueldo, como te digo, por 5 meses, ya. En España sí se la figura del paro forzoso. El paro forzoso en España, muchas personas lo utilizan. De hecho, venezolanos que tienen nacionalidad española, no, yo me voy para España. Y entonces están allá en España y están recibiendo ese paro forzoso que les garantiza el gobierno por 5 meses también. Y les pagan el 60%, en eso estamos iguales. Les pagan el 60% del salario mínimo del país. ¿Ok? Entonces, eso lo pagamos nosotros. Pero que eso no te lo otorga el gobierno como tal, eso lo pagas tú, porque te lo estás descontando. ¿Ok? Fíjense, para calcular es lo mismo que el seguro social. Sin embargo, cambia el porcentaje. El seguro social es 4% y el paro forzoso es del 0,5%. O sea, algo pequeño. Del 0,5% del salario normal. Pero, ¿por qué? Porque la empresa aporta el 80%. O sea, porque la empresa tiene que aportar el 80%, porque es válido, porque tú me estás votando. O sea, me tienes que pagar a mí y tú me tienes que garantizar a mí estabilidad laboral. Entonces, la manera como garantizar la estabilidad laboral es darle un porcentaje para el régimen prestacional del empleo. Aportar en ese fondo. Entonces, fíjate que es lo mismo. Sueldo básico por los 12 meses entre 52. Luego el resultado lo multiplican por 0,05 y luego lo multiplican por la cantidad de lunes que tenga el mes. Aquí tienen un ejemplo prácticamente igual. Para el caso del empleado, fíjense que le puse ahí sueldo básico 700 bolívares por 12 meses entre las 52 semanas. Serían 161,54. Por el 0,05 apenas es 0,80 bolívares que le van a descontar por
los 5 meses, los 5 lunes ese que tiene ese mes, le van a descontar al trabajador 4,04 bolívares que le van a descontar a él. En el caso de la empresa, le descuentan más. Fíjense que en la parte de abajo dice, el caso del patrono, se le descuentan un 2%, no el 0,05, sino el 2% de lo que. Y la suma de los dos, fíjense que abajo hay total aporte, sumo el aporte del patrón, sumo el aporte del trabajador, y ese aporte lo paga la empresa. Ustedes han visto que las empresas, un papel bien grande que dice, moroso con el IBSS. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, simplemente porque hay unos límites de pago. Las empresas deben pagar esto en un tiempo. Miren, tú me tienes que pagar el paro forzoso que tú le descuentas a tus trabajadores. Me tienes que pagar la ley de seguro social que tú le descuentas a tus trabajadores. Porque hay empresas que descuentan, pero no pagan al instituto. Entonces no están solventes y por eso que lo ponen moroso. Hay un fondo de ahorro que, muchachos, para la época de mis padres, eso, y me imagino que para los de ustedes también, sacaban que era lo que antiguamente se llamaba Ley de Política Habitacional. Bueno, actualmente también esa Ley de Política Habitacional servía para que el trabajador pudiera tener opción a obtener un préstamo para una casa, para una vivienda. Actualmente no he escuchado tampoco a nadie que utilice el fondo de ahorro para la vivienda para obtener una casa. No he escuchado. Pero está y te lo descuenta. Otra cosa. Cuando tú te jubilas o te retiras, esto te lo devuelve. Esa retención de la vivienda. Fíjense, este es fácil. Este es fácil. Porque este simplemente. Por favor. Ahorita les voy a poner algún ejemplo de nombre y me van a decir si esa nómina está buena. Ay, Si lo descuento. Fíjense. pila, Andrew Pinta. Este descuento es de apenas el 3%. Pero en la práctica se descuenta en el 1%. Porque fíjense lo que dice el artículo. Yo no sé por qué se enredan tanto. Fíjense. Vamos a ver a nivel de matemática. Esto es matemática. Y me van a decir por qué descuentan el 1%. Fíjense. Escuchen bien. Dice, el artículo 173 de la misma, arriba dice que van a hacer un descuento del 3%. El artículo 173 de la misma señala que 1/3 de la contribución es asumida por el empleado y el 2/3 restante lo aporta el empleador. Si tú él te dice arriba que el fondo de ahorro obligatorio para la vivienda es del 3% de su ingreso mensual. Y eso lo va aparte, va a ser 1/3, va parte del empleado y 2/3 restantes lo aporta el empleador. ¿Por qué? Entonces, a nivel administrativo, de una vez, cuando van a hacer nómina, descuentan el 1%. Vamos a buscar un marcador. No hace falta. ¿Por qué? ¿Por qué 1? ¿Por qué 1%? Vamos a ver. Fíjense. Para yo transformar el 3%, ¿cómo sería? 3%. 100. 3 entre 100, ¿verdad? Da 300. ¿Cuánto dice la ley?
¿Cuánto dice la ley que es un tercio, verdad? La ley establece que el aporte de trabajadores. ¿Cómo queda eso entonces al final? 3 sobre 100. ¿3 sobre 100? 3 sobre 100. 300. Este 3 y este 3 se cancela y no me queda En fin, muchachos. 1%. 1%. 1%. Sí. Y lo mismo ocurre con el 2 tercios del empleador. 2%. Se le descuenta de una vez el 2% porque para que están multiplicando eso y 2 tercios y no sé, le descuentan de una vez el 1%. Fácil. Y si no quieren, Le puedo poner y si no quieren hacerlo así, multiplica 3 por 1, 3. Exacto. 100 por 3, 300. Entonces simplifican esto. Y listo. Hay que Sí. explicar varias cosas. Miren, estos ejemplos que les estoy colocando es ejemplos que aparecen en la misma ley para que ustedes vean o para que la persona maneje los términos. Fíjense cómo lo hace la ley. Aplicando la ley, aplicando el artículo. Aporte del trabajador. El sueldo básico es 700. Entonces fíjense, lo multiplican por el 3%, después lo multiplican por el tercio ese que tendría siendo 1 entre 3, que es 0,33. Entonces es más engorroso. Y una sola vez ustedes agarran y aplican el 1% y listo. El descuento de una vez. O sea, no. En la práctica se descuenta 1%. ¿Ok? Ahora, vamos a INSE. INSE. ¿Ustedes creen que cómo se mantiene el INSE? A través también del empleado y de las empresas. A los empleados nos descuentan ya al final de año en las utilidades apenas el 0,05% de nuestras utilidades para aportes del INSE. ¿Y cómo? ¿Quién? ¿Qué empresa? Las empresas que tengan más de 5 empleados. Las empresas que tengan más de 5 empleados están obligadas a pagar INSE. Y el descuento se hace es así, pero al final, o sea, un solo descuento. ¿Actividad público-privada? Público-privado, INSE. Hacen un descuento, pero ya con las utilidades. También tienen multa. Esa es otra cosa. Ese es ya como el cálculo. Fíjense que lo hacen las empresas, por lo general, INSE le solicita un pago trimestral. Entonces las empresas, fíjense que tienen salario del trabajador 700 bolívares. Bueno, si son en 3 meses, 7 por 3, 21, 2100. Y simplemente para el empleador, es decir, para el patrón o el dueño de la empresa, le descuentan el 2%. A la empresa le cobran trimestral, pero al empleado le cobran anual, o sea, una sola vez, el 0,05% de sus utilidades, más nada. Ahora fíjense, le presento una nómina. ¿Quién tiene calculador? Ok, vamos a ver, para terminar y ver, después hacemos en la otra clase de seguro social obligatorio, tienen la retención del régimen prestacional y la ley de política habitacional. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en el seguro social, de aquí veo 69,24, una retención, y de 8,65 la retención del régimen prestacional del empleo, y para la ley de política habitacional tiene 175,80. Ok, vamos a ver entonces si eso es verdad. Saquen la calculadora y me van a decir la primera, seguro social. Vamos, calculadora, necesito la calculadora. Rápido.
sería el seguro social? Ajá. Sueldo básico. ¿Cuál es el sueldo básico? Búsquenlo ahí. Ajá, por aquí ya lo dijeron. ¿Cuánto? Perfecto. 3.750,40. Ajá, colócame en la calculadora, pues. 3.750,40. Ajá. La fórmula del seguro social era multiplicar eso por 12. Ok, multiplíquenlo por 12. Le dan igual. Para que vean. 45.004. Ok, ese resultado lo iban a dividir entre 52. 875. Y ese resultado lo van a dividir, lo van a multiplicar por el 4% que es lo mismo decir 0.04. 34,61. Ajá. Este mes es julio. Tiene, creo que son julio 3, 4 lunes. Multiplíquenlo después eso por la cantidad de lunes, que son 4. 138,47. Ok, 138,47. Pero fíjense, en la parte de arriba dice del 16 de julio al 31 de julio. Es decir, esto es una nómina quincenal. Si es una nómina quincenal, quiere decir que se debe dividir ese monto entre ¿cuánto? Entre 2. 69.238. Es decir, 69,24. Es decir, que esa retención que hicieron allí en esa nómina está buena. Está buena. Siguiente, la retención del régimen prestacional. El mismo procedimiento. ¿Ah? ¿Dónde? No, eso es Bolívar. Fíjate el Bolívar. No ganan un coño. Ajá. Cada vez que tenga una nómina, hay que hacerlo. Vamos a ver la siguiente. ¿Cómo sería la retención del siguiente? Sería 3.750.40 por 12. Ese resultado lo dividen entre 52. Y ese resultado lo van a multiplicar por el 0.5%, es decir, 0.005. 0.05 por 4 Da 17,30. entre 2. Ahí está, 8.65. Es decir, que esa retención está buena. Y finalmente el descuento por ley de política habitacional. ¿Cómo sería? Del sueldo por el 1%. Es decir, los 3.750,40 por el 1%. 0.01. Ok, 37.50, pero como estamos en una nómina quincenal, lo dividimos entre 2. Y ahí está. 18,75. Entonces esa retención está buena. ¿Ok? Fíjense que hay otra retención allí que dice descuento taller conversatorio. Ah, porque en las nóminas, como les decía, tienen que estar reflejados tanto los descuentos como las asignaciones. En asignaciones solamente tienen un ingreso por salario. Y fíjense todas las deducciones que hay. Entonces, entre la diferencia del sueldo y las asignaciones es el devengo que tú vas a cobrar total de tu nómina. Entonces, no es, fíjense que nómina no es simplemente pagar por pagar o hacer por hacer. No, hay que conocer de la ley, hay que apegarse de la ley. Miren, los que se van a dedicar a esto es una cosa tan delicada, porque usted cobro mal, pago mal. Usted
va a incurrir en hechos, puede ser, digámoslo de una manera laboralmente perjudicial para el trabajador. Y usted lo puede despedir, puede incurrir que la empresa tenga que pagar un importe por la falta. Entonces, eso es muy cuidadoso el que se dedica a la parte de la nómina. ¿Claro hasta el momento? Sí, profe, sí. ¿Seguro? Claro. Ok. El próximo 3 jueves minutos. traigan hojas. Porque vamos a hacer, yo le voy a dar unos trabajadores y le voy a dar datos para que ustedes elaboren la nómina de esos empleados. ¿Estamos?